vamos a alimentarnos. Compartimos entonces la lección. Hoy día, hermanos, es domingo 28 de junio, domingo 28 de junio, hermanos. El título de la lección ahí está en la pantalla, hermanos. Confirmen. A ver, alguien puede dar lectura, participen. A ver, confirmen si se ve o no se ve. Hermano, hermana, a ver, una miradita a la pantalla. A Pablo, ver, apóstol hermano. llamado Ajá, por muy Dios, bien, muy bien, muy bien. Entonces, ahí dice, elegido por Dios. muy bien. Entonces ahí dice, ¿no? Pablo dice, ¿no? Apóstol de Jesús, llamado por Dios, dice, ¿no? Bueno, el título, meditamos en este título, ¿no? A ver, entendemos de qué vamos a estudiar ahora, hermanos. Está poniendo el nombre ahí de Pablo. ¿Quién es Pablo? Vamos a ver, ¿no? ¿Quién es Pablo, no? Y aquí ya el título dice que es apóstol de Jesús. Ya es una afirmación aquí. Vamos a comprobar en la Biblia, dice Pablo, ¿qué es? ¿Quién es? Es apóstol de Jesús. Dice llamado por Dios. Hay que confirmar eso, ¿no? En la Biblia, que eso es. ¿Qué cosa es ser apóstol de Jesús? También quisiéramos entender, ¿no? Hoy día hay que entender qué cosa es apóstol de Jesús y llamado por Dios, llamado por Dios. Esa pregunta, hermanos, nos debe hacer reflexionar hoy día. Tal vez podría ser la pregunta, ¿no? Si el hermano, ¿no? Un hermano o una hermana, o tú, yo, somos apóstol de Jesús también, así como Pablo. También hemos sido llamados por Dios. Bueno, nos vamos a preguntar, vamos a hacer preguntas, pues hermanos, y reflexionar. Hermano Justo, Participe, hermanos. Participe, hermana, por favor, participe. bueno, mire, vamos a ver el contexto en el que Pablo dice esto, ¿cierto? Porque él mismo es quien lo dice cuando escribió allí esta primera carta a los Corintios. La iglesia en ese momento estaba atravesando por muchos problemas de divisiones, ¿ya? Había inmoralidad, había pleitos, orgullo y confusión doctrinal. Entonces, para corregir estos problemas, Pablo necesitaba que los creyentes reconocieran su autoridad, ¿ya? Que no provenía del mismo, sino que venía de Dios, porque muchos, claro, seguían a Pedro porque era el apóstol que había estado con Jesús, ¿ya? Y a los otros, pero no había un reconocimiento de este llamado que había tenido Pablo. Entonces Pablo dice que él es llamado por Jesucristo, por la voluntad de Dios. Y con esas palabras él dice, no les escribo porque yo haya decidido ser líder, sino porque Dios mismo me llamó, Él me envió. Ahora lo que usted preguntaba, ¿qué significa ser apóstol? La palabra apóstol significa enviado o mensajero con autoridad. Un apóstol en ese tiempo era alguien enviado por Cristo para anunciar el Evangelio, ¿cierto? Y establecer la iglesia. Y en el caso de Pablo, su autoridad no provenía de una institución religiosa. O sea, no es que alguien haya puesto sus manos en él, sino que directamente Jesucristo fue quien lo llamó. ¿Y qué significa en este contexto también ser llamado por Dios? Pablo recuerda que su ministerio comenzó cuando Jesús se le apareció en Damasco, ¿ya? Entonces, y él recuerda que él antes perseguía a los cristianos, que encarcelaba a los creyentes, que él también aprobó la muerte de Esteban, pero que Dios transformó su vida completamente. Ya no era Saulo, ahora era Pablo. ¿Ya? Entonces no fue Pablo quien buscó el apostolado. De hecho, él perseguía a los cristianos. Fue Cristo quien lo llamó. Por eso siempre él habla de su ministerio como como un acto de la gracia divina, por la voluntad de Dios, no por su voluntad. Que él claramente como persona fiel, porque si bien es cierto, él antes estaba equivocado,
estaba sinceramente equivocado, es decir, él creía que lo que estaba haciendo estaba bien, pero al tener ese encuentro con Dios y tiene esa misma lealtad y fidelidad para lo que él cree. Entonces él, por la voluntad de Dios, ¿cierto? Él acepta este llamado. Muy bien, hermana Mónica. Así que nuestro Señor Jesús le llamó, ¿no? A Pablo para que él sea apóstol. Y eso hay que confirmarlo. Vamos a leer más textos bíblicos para confirmar eso. Bueno, vamos a ver entonces, hermano. Participa, pregunta, hermano. Vamos a ver. eh, También nuestra hermana nos indica que apóstol significa, ¿no? Enviado, ¿no? O mensajero del Señor. Más cosas vamos a ver ahora, los textos bíblicos que nos dicen respecto a lo que es un apóstol de Jesús. ¿Quién es un apóstol de Jesús, no? Vamos a ver. ¿Qué dice aquí la lección de escuela sabática? Dice aquí, hermanos, justamente lo que se comentaba, ¿no? Pablo comienza su carta a los Corintios, ¿no? Identificándose, ¿no? Como apóstol de Jesús. O sea, Pablo en primer lugar se identifica así, ¿no? Llamado dice por la voluntad de Dios. Pero ¿dónde dice eso? En Primera de Corintios 1:1, el primer versículo de la primera carta, ¿no? A los Corintios. Y también el primer versículo de la carta, de la segunda carta, ¿no? A los Corintios. Vamos a leer el texto. Primera de Corintios 1:1. Pablo dice, llamado a ser apóstol de Jesucristo. Ahí está, llamado a ser, dice, ¿no? O sea que lo llama Dios y nuestro Señor Jesús, ¿no? Llamado a ser apóstol de Jesucristo y está identificándose como apóstol de Jesucristo, hermanos. Apóstol de Jesucristo. Por la voluntad de Dios. Entonces ahí, hermanos, está aclarando, Pablo mismo dice que él ha sido llamado para ser apóstol de Jesús, pero por la voluntad de Dios. Ahora yo pregunto, hermanos, tú hermano que estás en esta sala, preguntémonos, hemos sido llamados, así como Pablo, también nosotros, para ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. ¿Qué decimos, hermanos? A ver, hay que pensar en eso, ¿no? A ver si alguien quiere participar. Continúa el versículo y dice, y Sóstenes, nuestro hermano. O sea que en ese momento estaría Sóstenes, el hermano Sóstenes, con Pablo, ¿no? En la carta, en la segunda carta a los Corintios, el primer versículo, capítulo 1, versículo 1, dice también así, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, ¿no? En el anterior decía llamado a ser apóstol de Jesucristo, ¿no? Pero aquí está diciendo, y ya afirma, ¿no? Pablo ya dice que él es apóstol de Cristo Jesús, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. Así repite, ¿no? Lo mismo en el anterior también hemos visto que dice por la voluntad de Dios. No es su propia voluntad de él, como lo dijo nuestra hermana Mónica. No es que la iglesia, los hermanos le han dicho que va a hacer eso. No, no, no. Él está diciendo por la voluntad de Dios, ¿no? Y en ese momento estaba también el hermano Timoteo ahí, ¿no? Como en la anterior carta decía, y Sóstenes, nuestro hermano, aquí dice, y el hermano Timoteo. Siempre estaría con una pareja misionera, Pablo, ¿no? Y dice así, a la iglesia de Dios que está en Corinto, o sea, la carta está escrita pues a la iglesia que estaba en Corinto, con todos los santos que están en toda Acaya. Entonces había también hermanos santos, ¿no? Que están en toda Acaya. Esa es la palabra de Dios, hermanos, esa es la palabra de Dios. Y vamos a ver más textos, vamos a ver comentarios y también tu pregunta, hermano, ¿no? Hermano Justo, Sí, por favor, hermana, participe. usted hacía una pregunta antes de leer estos textos acerca de si nosotros habíamos sido llamados también por Dios, si éramos apóstoles también. Y bueno,
aunque hoy no todos somos llamados a ser apóstoles como Pablo en ese momento, en ese tiempo, todos los creyentes somos llamados por Dios para cumplir una misión. Lo hemos hablado aquí muchas veces de que cuando una persona se bautiza, nace como un misionero para Cristo, porque uno nace con un propósito también. Si bien es cierto, nuestro propósito final es vivir con Cristo, ¿cierto? Por la eternidad, tenemos un propósito y una misión en esta tierra, que es también ir a otras personas y predicarles el Evangelio. Ahora, la vida de Pablo nos enseña que Dios puede transformar al peor pecador en un fiel servidor. Pensemos, ¿dónde estábamos antes nosotros? Antes de ser cristianos, antes de conocer a Jesús. ¿De dónde nos llamó el Señor? ¿De dónde nos sacó el Señor? Y pensemos el día de ayer que era un sábado santo, delicia, ¿cierto? Estábamos en la compañía de Dios. ¿Qué estábamos haciendo? Por ejemplo, en nuestro caso, en la iglesia ayer salimos a golpear puertas nuevamente, estábamos haciendo una encuesta, entonces estamos cumpliendo parte de la misión que el Señor nos ha encomendado. También estamos cumpliendo con un llamado. Ahora, el llamado de Dios no depende de nuestro pasado, sino de su gracia. Es decir, todos podemos ser usados. O sea, nadie puede sentir, oh, es que Pablo, tremendo Pablo. Es cierto, Pablo tenía una fe tremenda, mis hermanos, pero nosotros también podemos llegar a tenerla. Dice aquí, porque te estoy leyendo algunas cositas, dice, toda autoridad espiritual verdadera proviene de Dios y debe ejercerse con humildad. Pablo, si bien es cierto, dice, yo soy apóstol, fui llamado tuve ese encuentro con Jesús y Dios mismo es quien le dio el ministerio, él no lo hace con soberbia. Entonces, cuando nosotros ejercemos un cargo también dentro de la iglesia, debemos hacerlo con humildad. Y nuestro propósito no es buscar reconocimiento personal, sino llevar a otros a Cristo. Y esta es la misión, llevar a otros a Cristo. Eso, mi hermanito. Muy bien, mi hermana, gracias por su participación. Sí, pues, hermanos, hay muchas cosas que nuestro hermano nos ha indicado. Participa, hermano, pregunta también tú, comenta. Dice, pues, que nosotros somos llamados. Ah, no, la pregunta que hemos hecho era esa, ¿no? Nosotros somos llamados a ser apóstoles. Entonces, aquí, hermanos, nuestra hermana nos indica, ¿no? Todos hemos sido llamados a cumplir una misión, porque se dice o decimos, el que nace en la iglesia como un cristiano, ¿no? Un adventista nace pues como misionero, como misionero. Lo que yo podría recordar es lo que el Señor dijo, ¿no? El Señor Jesús ordenó y dijo a sus discípulos, no, id, no, a todo el mundo y haced discípulos. O sea que la tarea es, no, al predicarse el evangelio, escuchar el evangelio, entonces uno tiene que ser discípulo, ¿no? No dice ahí la Biblia hacer miembros de la iglesia, ¿no? Sino hacer discípulos. De hecho, ya esa primera palabra, ¿no? Discípulos, o sea, seguidores, así como los discípulos que eran los apóstoles, ¿no? Que han estado con el Señor, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos que hacer discípulos. Entonces, somos discípulos y entonces hay que hacer discípulos. Eso es lo que ordena el Señor Jesucristo, ¿no? De La partida, preguntita sería, ¿qué quiere decir exactamente discípulo? Porque hay sinónimos también, ¿no? Mi alumno, mi seguidor, tantas cosas podemos decir, pero discípulo, ¿qué quiere decir, papá, justo? muy bien. A ver, hermanos, ayúdenme a ver a responder esa pregunta. ¿Qué entendemos por discípulo? Claro, decimos que el profesor tiene sus discípulos, ¿no? Entonces, sus A ver, alumnos. algún alcance, hermano. Buenos días, queridos Hermano hermanos. Celso, buenos días. A ver, algún alcance. Discípulo, por ejemplo, yo soy
yo soy un hermano, digamos, o el hermano justo, ahí está. Entonces yo lo estoy siguiendo al hermano justo, este, estoy acompañando para evangelizar casa por casa o saliendo de viaje a algún sitio con él y estoy acompañando a él siempre, siempre. Él me está enseñando o volcando todo su conocimiento y yo estoy aprendiendo de él. Ese viene a ser como discípulo, compañero del evangelismo, ¿no? Entonces, ahora la pregunta es, cada uno de nosotros, ¿cuántos discípulos tenemos? ¿Cuántos te está siguiendo? ¿Cuántos te acompañan? ¿A dónde vas? ¿Y qué haces con él? Eso es discípulo, hermanos. No sé si cada uno tenemos discípulos o no, o estamos nosotros nada más. Y si somos nosotros nada más y no tenemos discípulo, hay que preguntarnos qué está pasando. Muy bien, hermanos. Ahí está una respuesta de nuestro hermano Celso. Tal vez aclarando este punto, ¿no? Es verdad, como dice también Raúl, ¿no? El profesor y sus alumnos se llaman discípulos, ¿no? Más o menos la idea es esa, ¿no? La idea humanamente, escuchen bien, hermanos, humanamente hablando de discípulos, entonces entendemos, pues es así, ¿no? Entonces, todo líder que apareció en este mundo ha llegado a tener sus discípulos. Incluso en la política hay un líder político y los seguidores de ese partido político que tienen las mismas ideas, siguen esas ideas, entonces son discípulos, ¿no? Entonces, lo que hace es un partido político trata de tener más discípulos, ¿no? Seguidores, ¿no? De esas ideas de un determinado líder, pues, ¿no? De un determinado líder. Bueno, eso humanamente hablando, ¿no? Pero lo Pero justo, de acuerdo a la Biblia, hermanos, en este caso, vamos a ver que hay un momento en que equivocadamente a veces podemos estar siguiendo, estaban siguiéndole pues a Pablo y otros decían, no, a quien hay que seguir es a Apolos, otro predicador tremendo como Pablo, ¿no? No, a él, a Apolos, nosotros somos de Apolos. Entonces, pero otros decían, no, hay que seguir a Pedro, nosotros somos de Pedro, decían. Y entonces, eso es pues lo que es uno de los problemas que aparece en la iglesia, donde Pablo ahí tiene que resolver ese problema, ¿no? Aparece justo en Corintios, vamos a estudiar ese tema. Entonces, como que hoy en día diríamos, no, yo soy del pastor X, el otro del pastor Y, y así yo soy de tal, ¿no? Y así. ¿Y qué pasa cuando uno sigue a los pastores o en este caso, qué hizo Pablo, ¿no? Cuando había gente que decía, no, yo soy de Apolo, soy de Pedro, yo soy de Pablo. ¿Qué soy yo? Dice, pues yo soy, ¿qué cosa soy yo? Entonces, yo doy pues, mi vida para que ustedes sean salvos, ¿no? Entonces, si hay que ser apóstol, no es de Pablo, no es de Apolos, no es de Pedro, no es del pastor X, no es del hermano tal, no, sino es de Jesucristo, apóstol de Jesucristo. Claro, nosotros llegamos a ser pues instrumentos nada más, ¿no? Porque Dios es el que tiene que ver en Pablo, se tiene que ver a Dios en Apolos, o sea, porque simplemente nosotros que somos instrumentos de Dios, nada más instrumentos. No tienen que seguirnos nosotros porque humanamente el ser humano nos podemos equivocar y así que si nos están siguiendo a nosotros, todos pueden caer en los mismos errores que un ser humano puede caer. El que no cae, el líder a quien hay que seguir es Jesucristo, ¿no? Por eso dice ahí, ¿no? Aquí, hermanos, dice, ¿no? Ahí, Pablo, apóstol de Cristo. Esto es importante, no apóstol de el hermano tal cual, no, no.
apóstol de Cristo Jesús, y esto por la voluntad de Dios, ¿no? De igual manera, el otro versículo que hemos leído, ¿no? Bueno, hermanos, aquí en el comentario, o bueno, preguntaba Raúl, ¿no? ¿Qué cosa es ser discípulo? En eso estábamos, ¿no? En eso, ¿qué cosa es ser Hermano, discípulo? Ya, seguidor de Jesús hemos visto, ya. ¿Qué más? A ver, sí, hermano, participe. sí, justamente es que eso quería decir lo que decía el diccionario de lo que era discípulo. La palabra discípulo proviene del latín discipulus, que significa aprendiz o alumno. En el Nuevo Testamento, el término griego es matetes, que también significa aprendiz, pero con la idea de alguien que aprende para imitar el modo de vida de su maestro. Entonces, ¿qué hace un discípulo? Cree en Jesucristo como su Salvador, aprende de sus enseñanzas mediante el estudio de su palabra, obedece sus mandamientos, imita el carácter de Jesús en su vida diaria, comparte el Evangelio con otras personas. Así como dijo Jesús, ¿cierto? Si permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y también dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Entonces ahí está el detalle. ¿Con cuál es mi interés en decidirme que soy discípulo? Mi interés único debe ser aprender de mi maestro o de mi líder, hermano. Muy bien, gracias, hermanos. Estamos entendiendo, creo, claramente acá, hermanos. Ahora, entonces, Hermano, el líder es Cristo, ¿no? Porque si alguien me mira a mí, hermano, se va a decepcionar pues, completamente. Uy, ese hermano justo había sido, es un pecador tremendo. No, 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 no. Entonces todos irían a la perdición, pues, ¿no? Si seguimos al mejor pastor de esta tierra, mirando nomás su vida, pues, ay, nos decepcionamos, pues, ¿no? Y entonces, entonces, no mirar a la persona, ¿no? Aunque la persona debemos ser un instrumento de Dios. ¿A quién tienen que mirar? A Dios a través de nosotros. Tienen que ver a Jesucristo. Y como dice Raúl, la hermana Mónica, si Jesucristo es el maestro, entonces ¿a quién tenemos que buscar? Pues al maestro, pues. ¿Y dónde lo voy a buscar? ¿Dónde lo voy a encontrar a él? Entonces, en lo que estamos estudiando la Biblia, hay que encontrarlo allí, a Jesús, en el espíritu de profecía, ahí hay que buscarlo a Jesús. Y tenemos ahí, ¿no? Lo que yo estoy pensando es, ¿no? Justamente, si Él es el maestro, lo máximo, y quiero ser discípulo de Él, tengo que conocerlo a Él, pues, ¿no? Entonces, proponerse, ya, tenemos libros de espíritu de profecía, por ejemplo, el deseado todas las gentes, hablando de nuestro Maestro Jesús. Entonces, habrá que pues leer. Si quiero conocer a Él, ser maestro de Él, ahí está Camino a Cristo y así tantos libros que hablan de nuestro Señor Jesús, ¿no? Y ahí está la Biblia misma, pues, ¿no, hermanos? La Biblia hay que ver, ¿no? ¿Quién es Jesús? ¿No? El Maestro. Entonces, para ser discípulos de Él, eso, eso yo estoy entendiendo, hermanos. Creo que también ustedes están entendiendo así. Bueno, es lo correcto, me parece. Muy bien, hermano, entonces, sí, hermanos, sí, participe, hermano. cuando decimos discípulos de alguien humanos entre seres humanos, es pasajero. Una vez que haya aprendido, el discípulo debe apartarse de su maestro y tener discípulos también. Pero esos discípulos debe entregar a quién, al maestro de los maestros, que viene a ser Señor Jesucristo. Pero ¿cómo puede entregar o cómo puede separarse del ser humano? Pero ahí está la Biblia, ahí está el espíritu de profecía. Pero el maestro humano al discípulo debe enseñar cómo estudiar la Biblia, cómo estudiar y cómo obedecer el espíritu de profecía. Entonces ese discípulo se va a separar de su maestro y va a tener sus discípulos. ¿Para qué? Para conectar al Señor, que es la fuente de la sabiduría,
fuente de la salvación, fuente de toda la vida. Entonces, así se va ramificándose y conociendo al Señor Jesucristo, que es el punto principal del ser humano. Gracias, hermanos. Muy bien, hermanos Celso. Sí, pues yo estoy poniéndome a pensar, hermanos, muchos adventistas de repente pueden estar siguiendo a la hermana Huay. Y eso es lo que llama Pablo, pues, anatema, maldito, el que sigue a un hombre o a una mujer. ¿Qué cosa es la hermana? ¿Qué es Pablo? Pablo dice, pues el que me sigue a mí es anatema, maldito. O sigue a Pedro es maldito, o a Apolo es maldito. Entonces, ¿a quién tenemos que seguir? A Jesús. Claro, Dios ha usado a Pablo para escribir aquí la palabra de Dios y todo, pero el asunto es mirar a Jesús, encontrar a Jesús, el discípulo de Jesús, no de Pablo, no de la hermana Juay. ¿Qué es la hermana de Juay? Pues no. Es así como Pablo también, pues no. Un siervo de Dios, vamos a ver, ¿no? Pero no tenemos que seguir al ser humano. Y en la práctica, hermanos, la iglesia se ha dividido, se divide justamente porque hay hermanos que usan solamente libros del Espíritu de Profecía, diciendo, ¿no? La sierva de Dios, o sea, hablan de ella como si ella fuera Dios. Ya no usan la Biblia, ya no usan la Biblia y lo dividen así la iglesia. Entonces, y no lo entienden ni siquiera los libros del Espíritu de Profecía y entonces contradicen a la Biblia. Entonces, y así lo dividen. Entonces, y tienes razón, pues Pablo, al decir eso, ¿no? Anatema, ¿no? Al que sigue a una persona, ¿no? Entonces hay que seguir a Jesús, entonces hay que ser discípulos de Jesús, no de Pablo, ¿no? No de ningún ser humano, de un pastor, no, no hay que seguir, sino pues estamos mal, pues no, ya seríamos Entonces, discípulos de tal, hermano, pues sí, justo hermano. este problema siempre ha habido, ¿no? En los tiempos de Pablo, ¿no? Donde empezaron a fanaticarse con alguien, ¿no? Entonces, eso el ser humano, solamente los años han cambiado, ¿no? Ahora estamos en esta época, en esta fecha, y en los tiempos de Pablo igual había ese problemita, ¿no? De seguir a alguien. Entonces, eso, ¿no? Pablo, ¿cómo le cuesta hacerlo entender? Y ahora, y igual en nuestro tiempo, ¿cómo cuesta entender de que apuestito que ahora estamos diciendo, ¿no es cierto? Más o menos como criticando a los que muchos se fanatizan con la hermana White y también y de repente con el hermano William, con no sé, en esa época, ¿no? Que son más o menos los que resaltan. Entonces, ¿cómo va a hablar en contra de seguro saltarían también, o así, pero Pablo, ¿no? ¿Cuál es su plan de hacerlo entender? ¿No? Mira, yo sembré, Pablo, o sea, Apolo regó, pero el que da crecimiento es el Señor, por favor entienda. Igual hoy en día estamos, ¿no, hermano Justo? Así es, así es. Muy bien, muy bien. Gracias por vuestra participación. Yo mismo estoy entendiendo, hermanos, ¿no? Así conversando, que ustedes participan, se me va aclarando las ideas, pues, ¿no? Y entonces, pero hay que ponerlo a la práctica, hay que ponerlo a la práctica. Yo tengo un compañero, un de estudios en la universidad, un colega también, ¿no? Llega a ser, ¿no? Últimamente me encontré con él y él pues es prácticamente en esta tierra es un doctor, ¿no? En esto de estadística, ¿no? Temáticas. Y hace mucho tiempo yo le preguntaba, oye, ¿tú cómo pues, digas, o sea, un hombre muy capaz, ¿no? En los sistemas, ¿no? Informáticos y todo, en las aplicaciones, tantas cosas, en la investigación y todo. Y él decía, pues, es que yo, para lograr eso, en la universidad, como la cátedra es libre, como estudiante, él se metía en
en las cátedras de los mejores profesores, dice, de la universidad. Se metía y escuchaba y recogía eso, entonces él aprendió de eso. Profesionalmente es excelente, ¿no? Entonces, eso nos da la idea humanamente, mira, humanamente, si eso uno logra ser excelente humanamente en esta tierra, buscando a los mejores profesores de esta tierra, pero ahora estamos hablando que por encima de los profesores de esta tierra, ¿no es cierto? Ahí está pues, un maestro superior, maestro de los maestros, el creador de la humanidad, creador nuestro, el que ha hecho nuestra mente, el sabio de los sabios, pues, ¿no? El que es la vida. Entonces, ¿quién es? Es Dios, pero el Señor ha puesto al Señor Jesucristo como ser humano, como maestro, ¿no? Para que le miremos a Él, pues, y no nos equivoquemos, ¿no? Él es el maestro de maestros, ¿no? Entonces hay que buscarlo a Él, pues, quiere ser sabio, quiere ser inteligente, quiere tener vida eterna, que todo Dios lo depositó en Jesucristo. Entonces, hermanos, pues es discípulos de Jesús, no del pastor X o el hermano tal o la hermana tal, no, a Jesús. Y este hermano Pablo le ha seguido aquí en Jesús, discípulos de Jesús, está diciendo, ¿no? Llamado por Dios. La hermana Juay también, la sierva del Señor, dice, ¿no? Ella no dice, mírenme a mí, ¿no? Ella seguramente si estuviera en esta sala, diría ahorita, ¿no? Diría, maldito aquel hermano o aquel que me está siguiéndome a mí, ¿no? No tiene que por qué seguirme a mí, va a decir, porque él también tiene sus defectos como ser humano, como nosotros, y como Pablo también, y así. Entonces, hermanos, ¿a quién hay que seguir? A Jesús, ser discípulos de Jesús. Bueno, de partida, hermanos, esa pregunta nos ha hecho reflexionar qué es ser un discípulo. Hemos visto lo que en la realidad hay, pero estamos proyectándonos a ser discípulos, en este caso Pablo, discípulos de Jesús y siervo de Jesús, apóstol de Jesús, ¿no? Vamos a seguir, hermanos, aprovechando ahora sí, dice aquí, eh, vamos a ver, vamos a ver aquí, no sé si me he saltado, su convicción acerca de quién es él en relación con Jesús es tan firme que con pocas excepciones, así es como comienza todas sus cartas. Hermanos, esa palabrita que dice aquí en este comentario, ¿no? Convicción. ¿Qué cosa es esa convicción? Dicen hoy. Esa convicción, hermanos. Esa palabrita convicción. Su convicción, dice ahí, ¿no es cierto? Su convicción, ¿no? Voy a ponerlo aquí así. Su convicción acerca de quién es Él. O sea, ¿tú sabes quién eres, hermano? Entonces, mira, a ver, que alguien pueda decir aquí, yo soy tal persona, ¿no? Ya, tal. Está convencido al 100%, pues Pablo acá, no tiene dudas. Acá de repente, alguien de nosotros podemos hablar con dudas de repente, pero no, Pablo no. Acá está diciendo su convicción acerca de quién es él. Él sabe quién es él. Y esto en relación, ¿no? Con Jesús. ¿No? Que es siervo, apóstol de Jesucristo, está haciendo así categóricamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es tan firme, no está aquí dudando nada, ¿no? En todas las cartas escribe de esa manera, está plenamente convencido. Es lo que nosotros deberíamos estar convencidos y firmemente a la vista alguien dirá, ¿no? Alguien le, hoy si te pregunta quién eres tú, yo le decía a un hermano, ¿tú qué dices? Y sacando pecho, levantando su cabeza, yo soy pues hijo de Dios, decía, ¿no? Hijo de Dios. Y eso también somos pues hermanos, porque lo hemos acertado a Jesús, somos hijos de Dios. Él levanta la cabeza feliz, ¿no? Dice, yo soy hijo de Dios. Ah, qué bien, porque eso dice la Biblia, pues somos hijos de Dios, ¿no? Si lo hemos aceptado a Jesús, ¿no? Bueno, hermanos, su convicción de Pablo, pues, acerca de quién es él en relación con Jesús es tan firme que con pocas excepciones, así es como comienza todas sus cartas. Así comienza casi todas las cartas, hermanos. Entonces ahí están los textos bíblicos y la pregunta dice, ¿no? Ahí en 1 Corintios 1:1 que hemos leído, Romanos 1:1 vamos a leer,
¿Qué dos elementos del ministerio de Pablo son destacados en estos textos? ¿Qué dos elementos? A ver si encontramos dos o más elementos del ministerio o trabajo, diremos, ¿no? Del trabajo que tiene Pablo que hacer en su vida, ¿no? Se destacan en estos textos. A ver, vamos a ver acá incluso Gálatas 1:1, vamos a leer. Primero de Corintios 1:1, ya lo hemos leído, pero vamos a volver a leer. Pablo, dice la Biblia. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Estamos repitiendo esto. Entonces él está convencido plenamente que él ha sido llamado para ser apóstol de Jesucristo, seguidor de Jesucristo, ¿no es cierto? O sea, que sea tu alumno de Jesucristo, ¿no? Y que lo que Jesucristo le enseñe, él puede hacer eso, ¿no? Ahora, por la voluntad de Dios, no es por la voluntad de algún personaje humano, no, en este caso dice por la voluntad de Dios. Y ahí estaba el hermano Sóstenes. Romanos 1:1 es otra carta, pero en este caso a los romanos también dice Pablo, siervo de Jesucristo. Miren, él se considera el apóstol, pues no es un siervo de Jesucristo, siervo de Jesucristo. O sea, si uno llega a ser apóstol o discípulo también, entonces se entiende la palabra siervo de Jesucristo. ¿Qué es un siervo? Si tú contratas un empleado para una determinada cosa, entonces tiene que hacerse esa cosa, no va a ser lo que a él le da la gana, pues, ¿no? Tú le has contratado para algo, ¿no? Para que sirva de algo. Ya, esa va a ser tu tarea, esto vas a hacer así, así, así. Entonces, lo va a hacer de la mejor manera el siervo, ¿no? El siervo. Entonces, si uno es siervo de Jesucristo, sirve. Por ejemplo, ahí el ejemplo es la mamá del Señor Jesucristo, María, la Virgen María. A través del ángel, Dios le dice, tú vas a ser la mamá del Hijo de Dios, ¿ya? Entonces, ¿qué dice esta joven, no? Yo soy la sierva, hágase conmigo conforme ha pensado Dios. Yo soy la esclava del Señor. Yo soy un siervo, en otra palabra sería esclavo, ¿no? Sometido al 100% a Dios, así. Entonces, esto es importante, hermanos. No puede alguien ser un discípulo apóstol teniendo sus propias ideas, pues no, sus propios pensamientos, no. El siervo va a servir, sirve, es manso, humilde, le sirve, se somete, así como el Señor Jesús dice, pon tu yugo junto conmigo. Entonces, siervos se somete al Señor, tú, Señor, dirige, yo te acompaño, ¿no? Y ese es el siervo de Jesucristo llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Entonces, el apóstol, no, o siervo de Jesucristo y nosotros, hermanos, no, la iglesia, ¿no? Hemos sido también pues apartados para que, porque al bautizarnos estamos tomando esa decisión pues, de unirnos a Jesucristo. ¿Para qué? No, para el evangelio de Dios, pues para que nosotros seamos usados como instrumentos también para llevar el evangelio, hermanos. No es para otra cosa, pues, hermanos, ¿no? Pues la iglesia ha sido, ¿no? La iglesia está hecha por Dios, ¿no? Formada por nuestro Señor Jesucristo, la iglesia cristiana. ¿Para qué? En este caso, en este último tiempo, para preparar a la gente para la segunda venida del Señor. Ya viene el Señor Jesús. Esa es nuestra tarea, para eso, no es para otra cosa. No es para otra cosa, sino para eso, hermanos. Entonces, para el Evangelio de Dios. En Gálatas 1:1 dice, hermanos, Pablo, apóstol, no de hombres. Miren, ahí está aclarando aquí entre paréntesis, no de hombres, apóstol, pero no de hombres, ni por hombres. O sea que no es, no, en este caso, de hombres, o sea, ni por hombres, no es dirigido por hombres, ¿no? No es dirigido por hombres, dice, ¿no? Y aquí aclara, ¿no? Si no, ¿por quién entonces? Pues por Jesucristo, pues, ¿no? Y por Dios el Padre que los resucitó de los muertos.
Eso tenemos que comprender, hermanos, ¿no? Nosotros no somos llamados por el pastor tal, él me ha hecho un llamado. No, él es un instrumento. ¿Qué cosa es ese pastor? No es un instrumento nada más. Dios te ha llamado, ¿no? Entonces yo tengo que comprender que Él me ha llamado, Jesucristo, a través de ese pastor, a través de ese hermano, a través de esa hermana, ¿no? Entonces, esto es lo que debemos entender, ¿no? Llamado por Jesucristo y por Dios el Padre, que lo resucitó de los muertos. Ese convencimiento tiene Pablo y nosotros también debemos convencernos de eso, hermanos. Pablo, hermanos, en el comentario dice aquí, bueno, aquí, ¿qué dos cosas decía la pregunta? No sé si alguien está captando. Hay varias cosas que hemos visto ahí, que aquí, por ejemplo, uno es que está hablando que es apóstol, estamos aclarando eso, ¿no? Siervo. También estamos viendo para llevar el evangelio. Cosas que está destacando esos versículos, ¿para qué se le está llamando? ¿Qué cosa es un apóstol, no? ¿Para qué? No. Puede haber apóstoles, ¿no? Humanamente hablando, para diferentes cosas, ¿no? Pero en este caso, pues, hermanos, un llamado de Dios, pero con un propósito de llevar el evangelio. Pablo, hermanos, habla de su llamado y apostolado como el cumplimiento de la voluntad de Dios. Claro, eso es la voluntad de Dios, pues no está ahí Pablo, ¿no? Para cumplir la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, pues, hermanos? La voluntad de Dios de tal manera dice que Él nos ama, su voluntad es nos da su vida por nosotros a través de su Hijo Jesús, ¿no? Para que no nos perdamos, sino tengamos vida eterna. Da su vida, Dios, el creador del universo, el único Dios, a través de Jesucristo. Él tanto nos ama que da su vida. Entonces, ¿y para qué? Porque su voluntad de Dios es salvar a todo ser humano, salvar. Esa es la voluntad de Dios. Nos ama tanto a todo ser humano. Esa es su voluntad. Y en esa voluntad entramos nosotros, pues, no, aquí también hemos sido llamados para que su voluntad se cumpla. Ya, nos ha llamado a nosotros para ser salvos. Pues ahora no nos vamos a quedar, pues, con que nosotros vamos a estar eternamente con Dios, sino también las demás personas hay que llevarles el evangelio, pues. Entonces Pablo está convencido de eso, por eso se aboca a hacer eso, ¿no? A predicar hasta el último día de su vida. Está convencido de que su llamado no proviene pues de los hombres, sino de Dios, como dice Gálatas 1:1, hermanos, ¿no? Repetimos ahí, dice, Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombres alguno, ni mediante hombre alguno, ¿ah? Sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que los resucitó de entre los muertos. Así que la hermana Mónica aclaraba este asunto, que yendo a Damasco, Pablo, porque era un asesino de cristianos, era sincero, pero estaba en el mal camino, pues no matando cristianos. Entonces Jesús se le presenta. Mira, el mismo Señor Jesucristo se le presenta a él. Él dice, yo soy el último, como si fuera ya un hijo abortivo. Así se me ha presentado Jesucristo a mí, se le ha presentado. Y recuerden que ahí cuando cae al suelo, él pues no queda incluso ciego, ¿no? Y entonces, ¿por qué me persigues? Le dice, ¿por quién eres, Señor? Dice, yo soy Jesucristo, pues ¿a quién estás persiguiendo? Y entonces él dice, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿No? Ya, se te va a decir lo que tienes que hacer. Ahí está, miren, se hace de frente ya alumno de Jesucristo, ¿no? Siervo de Jesucristo y apóstol de Jesucristo se vuelve, ¿no? Entonces, y ahí Dios le abre los ojos a través de otro de sus siervos, Ananías, y después Pablo, Ananías mismo le dice, oye, ¿por qué te detienes? Pues bautízate, pues se bautiza y se convierte de la noche a la mañana y empieza a predicar. Y ahí los judíos, pues no, si su máximo líder, que era Saulo de Tarso, ahora que es Pablo, empieza a predicar de Jesucristo, entonces dice, ¿qué ha pasado? Nuestro máximo líder, ¿no? De los judíos, ¿no? Ahora se ha convertido en cristiano y ahora
Juran, pues todos los judíos dicen, ya lo matamos a este, ¿no? ¿En dónde? En todo sitio le esperan para asesinarlo. Y no han podido porque Dios lo ha protegido a través de los apóstoles, los discípulos, así, los hermanos, siempre lo hacían escapar, pero Dios es el que lo ha utilizado, pues porque tenía propósito de que predique él a los gentiles, a los reyes y a los judíos también. Bueno, eh, al igual que Jeremías, Jeremías 1:5 dice ahí, hermanos, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí. Hermanos, miren lo que está diciéndonos a nosotros también. Si estamos acá, hermanos, en esta sala, esto también es para nosotros, porque Dios ya nos conocía antes, ¿no? Dice, antes que yo te formara en el seno materno. ¿Quién forma pues al nuevo ser en el vientre de una madre? Es pues Dios. No es que algún científico hace eso, no, 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 como fabrica un carro, así no. Dios es el que hace de que el ser humano pues se forme, ¿no? En el vientre de una madre. Entonces dice ahí, antes que yo te formara en el seno materno, te conocí, dice, y nos conoce antes ya, ¿no? Y antes que nacieras, antes de que uno pueda nacer, hermanos, te consagré. Entonces, así, Dios dice, ya este me va a servir. Tú que estás en esta sala, ya te conocí a Dios antes de que nazcas. Por eso estás acá en esta sala. Y nos ha consagrado. Te puse por profeta a las naciones, esto hablando de Jeremías, ¿no? Y también es lógico que si tú estás aquí, hermano, es porque nos ha llamado Dios y es, Él sabe todos sus propósitos. Somos llamados. Pablo fue llamado por Dios desde el vientre de su madre, hermanos, como un acto de la gracia de Dios. Pero ¿dónde dice que Pablo ha sido llamado del vientre de la madre? Que nosotros también nos preguntamos, pues no. Dice Gálatas 1:15 ahí. O sea, la carta escrita a los Gálatas por Pablo, ¿no? Inspirado, por supuesto, por Dios. Dice así, pero cuando Dios que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien, continúa, ¿no? A que él conozca pues a Jesucristo. O sea, miren, está hablando de Dios, Pablo, ¿no? Y él está diciendo, a mí me ha apartado desde el vientre de mi madre. Ah, y recuerden que en su primera etapa como judío debería haber sido un buen judío, pues no, pero los judíos se han perdido. Entonces, en vez que lo use Dios, usa Satanás, y por eso se convirtió en asesino, pues, pero era sincero, equivocado estaba, ¿no? Pero después el Señor se presentó a él y él se da cuenta que desde el vientre de su madre, él ha sido llamado por la gracia de Dios, por la misericordia. Y tuvo a bien, dice Dios, hacerme conocer a Jesucristo y así continúa, ¿no? Gálatas 1, ¿no? Ahí del 15 en adelante. Y sucedió, hermanos, dice aquí, para que proclamara pues el evangelio de Cristo entre los gentiles. Eso tenemos que comprender, hermanos, también, los hermanos, no que somos adventistas del séptimo día que estamos aquí en la sala, invitados también tenemos. Hermanos, hemos sido llamados con un propósito de proclamar el evangelio de Cristo. Pablo ha sido llamado para proclamar el evangelio a todos, en especial a los gentiles, reyes, judíos. Nosotros a este tiempo hemos sido llamados, no para predicar el evangelio. Y todo siervo de Dios, todo discípulo del Señor también es llamado para eso en el tiempo que ha existido. Y ahora estamos viviendo en el último tiempo. No es para otra cosa, hermanos, que nos ha llamado el Señor. No, es para eso, hermanos, para llevar el evangelio, preparar a la gente para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. En Primera de Corintios 15:8, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Entonces Pablo habla, hermanos, de que le apareció, pues, ¿no? Cuando resucitó Jesús, se le apareció, pues, a los 12 discípulos, también a Pedro, y así. Y así se le apareció, pues, ¿no? Y Pablo vive después ya, pues, ¿no? Cuando Jesús se fue, entonces él aparece ahí
y a él se le apareció Jesucristo en el camino a Damasco, pues como ahí dice, ¿no? Y al último de todos, como aún nacido fuera de tiempo, o sea, un abortivo, dice, no, fuera de tiempo, se me apareció también a mí, dice, no, o sea, se le ha aparecido. Pablo, hermanos, incluye pues entre aquellos a quienes Cristo se apareció después de la resurrección, ahí está en Primera de Corintios 15, 5 al 7, que se apareció a Cefas, Pedro, ¿no es cierto? Cefas, y después a los 12 discípulos. Luego se apareció a más de 500 hermanos a la vez, hermanos, la mayoría de los cuales viven aún, ¿no? O sea, cuando Jesús se iba a ir ya, pues ahí se apareció también a 500, habían seguidores del Señor. Pero algunos ya duermen, otros están descansando, ya durmiendo porque van a resucitar. Después se apareció pues a Jacobo, o sea, Santiago, ¿no? Luego a todos los apóstoles también. Unos versículos más adelante, hermanos, aquí el comentario, ¿no? Unos versículos más adelante da a entender que su vocación como apóstol fue el resultado de ese encuentro con Jesús. No, claro. Bueno, ese encuentro pues le ha abierto los ojos, le ha hecho entender, ¿no? De que realmente que si uno está siguiendo a Dios, tiene que ser pues un apóstol de Jesucristo, seguir a Jesucristo. Eso es importante, hermanos, apóstol. No es simplemente como los judíos no siguen a Dios, dicen seguir, pero en realidad Dios se manifiesta a través de Jesús, pero lo rechazan a Jesús y ese es el problema. Y en la práctica están rechazando a Dios. Entonces, nosotros que creemos en Dios, entonces ahí nos pone a Jesús como nuestro hermano mayor, nuestro maestro, y debemos ser siervos de Jesús, discípulos de Jesús, apóstol de Jesús. Primera de Corintios 15, 9 al 11 dice ahí, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Mire, es muy sincero pues aquí Pablo, ¿no? Yo no soy digno de ser llamado apóstol. De repente tú también dices eso, decimos eso, hermanos, ¿no? Ah, yo no soy digno, uno puede decir. ¿Por qué? Porque yo he vivido en pecado, de repente estoy pecando, hasta hoy de repente, ¿no? Pues perseguía a la iglesia de Dios, es consciente que él mataba cristianos, ¿no? Pero por la gracia de Dios, o sea, la misericordia, el amor de Dios, dice, soy lo que soy, o sea, lo ha llamado para ser apóstol. Y ahora estamos acá como discípulos del Señor en esta sala. Y su gracia, dice, para conmigo no resultó vana, pues. Esa misericordia de Dios para conmigo no es en vano, porque Él es consciente de que está haciendo lo que el Señor le ha dicho. Ahora, nosotros tenemos que reflexionar, si hemos sido llamados, somos discípulos del Señor, ¿estamos haciendo lo que el Señor ha dicho? ¿O es en vano lo que nos hagan? Y no estamos haciendo las cosas. Y de repente, hasta lo contrario podríamos estar haciendo. Entonces, miren lo que está hablando aquí, ¿no? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Qué eres, hermano? ¿Qué soy yo? Y su gracia, dice, ¿no? Para conmigo no resultó vana, no en vano, ¿no? Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos. Miren, él se ha propuesto, le ha obligado a su cabeza, a su mente, a su cuerpo, ya, a trabajar. El Señor dice que hay que hacer eso y hay que hacer, ya con el poder de Dios. Tenía dificultades, ya, Señor, mira esto, necesito esto, aquello, ya, Pablo, bástate mi gracia ya. Con mi poder se va a manifestar en tu debilidad, no te preocupes. Y eso nos dice a nosotros también, ¿no? Antes bien he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo. Entonces él va aclarando, ¿no? Sino la gracia de Dios en mí. Mire, eso es importante, la aclaración. No es que yo pueda decir yo o el hermano tal, que esto, aquello, a veces nos equivocamos hablando así. Es Dios el que está actuando a través del hermano, a través de uno, está actuando. Y la gloria y la honra es de Dios porque no somos nosotros. Porque sin Dios estaríamos pues en el mundo pecando, ¿no? Haciendo las cosas, ¿no? Del mundo. Sin embargo, haya sido yo o ellos, dice, así predicamos y así creyeron ustedes. Es no solamente el apóstol Pablo predicaba, sino varios otros discípulos del Señor también predicaban. Y mucha gente escuchó y se convirtió también, pues.
porque aparte de Pablo había muchos otros también, pues, ¿no? Así, discípulos del Señor. El título apóstol de Jesucristo, hermanos, abarca una serie de conceptos. Apóstol, eso habíamos preguntado al inicio, hermano, ¿no? El título apóstol de Jesucristo abarca una serie de conceptos. Entonces, ¿qué conceptos? Hacíamos la pregunta y aclaremos ahora. En primer lugar, transmite la idea de alguien enviado por Jesús. O sea, un apóstol es que es enviado por Jesús, ¿no? Lo envía Jesús. O sea, nosotros para ser apóstol, entonces Jesús nos está enviando, Él nos envía. Si somos conscientes de eso, entonces ya esa es la primera tarea de un apóstol, que es enviado por Jesús, no enviado por un ser humano, no, 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 sino Jesús, directamente Jesús está enviando. Ya. Sin embargo, Pablo también utiliza esta expresión para identificarse a sí mismo como siervo de Cristo. Entonces aquí, hermanos, es importante esto, ¿no? Entonces el apóstol de Jesucristo primero es enviado por Jesucristo. Segundo, aquí dice, ahí en los textos que hemos leído, es siervo de Jesucristo. Siervo, servidor, esclavo, ¿no? Como dice el ejemplo, ¿no? La mamá del Señor Jesucristo, soy la esclava del Señor, hágase conmigo lo que Señor, tú has pensado. Y así fue, pues, ¿no? Una sierva de Dios realmente, ¿no? La mamá de nuestro Señor Jesucristo. Así como muchas hermanas también, como también la hermana White, una sierva del Señor Jesucristo, ¿no? No, Dios ha hecho, ¿no? Su voluntad a través, y está haciendo a través de las hermanas. Y también de los varones, pues también hermanos, no así como de Pablo, ¿no? Así como predicador y maestro. Ya, otra parte también, hermanos, que se indica acá es de que en este caso, hermanos, uno es llamado pues a ser también, el apóstol tiene que ser un predicador, ¿no? ¿Y qué más dice ahí? Un predicador y maestro también, pues, hermano. No lo he puesto ahí los textos bíblicos, pero ahí quiero leer a ver, Romanos 1:1 dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Ya está, muy bien. Gálatas 1:10 dice, pues busco ahora, mira lo que dice Pablo, busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Eso hay que preguntarnos nosotros también. ¿Qué estamos buscando? ¿El favor de los hombres? ¿No? ¿O estamos buscando el favor de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? ¿Qué estamos haciendo nosotros estando en esta sala? ¿Agradar a los hombres? ¿Ah? Porque muchos pueden estar buscando agradar a los hombres, ¿no? No, por decir, yo quiero que me den manito, ¿no es cierto? No, ¿cómo dice? No, manito, un like, dicen, ¿no es cierto? Sí. Y así yo tengo 1 millón de likes, y así. ¿Qué estoy buscando yo? Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Busco ahora el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres, ¿no? Pues si todavía agradar a los hombres, entonces pues, no sería siervo de Jesucristo, hermanos. No, pues, no, no. Tito 1:1 dice, ¿no? Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad. Pues ahí está mencionando que él conoce también la verdad según la piedad, ¿no? Y escogido de Dios también. Así como predicador y maestro, donde dice eso está aquí tengo aquí mi celular, estoy abriendo esos textos bíblicos. Para esto, en 1 Timoteo 2:7 dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol. Mira lo que está diciendo Pablo. Yo he sido constituido, o sea, el apóstol es constituido predicador y apóstol, dice, ¿no? Digo verdad en Cristo, no miento, no miento, dice Pablo. Y maestro de los gentiles en fe y verdad. Entonces, maestro también, ¿no? El apóstol es también maestro, ¿no? En este caso, Pablo, de los gentiles, de aquellos que no eran judíos en fe y en verdad enseñar, ¿no? Bueno, yo creo que hermanos, todos nosotros, así como nuestro Señor Jesucristo, sanaba, predicaba y enseñaba, pues, ¿no? Tres cosas que siempre, ese es nuestro máximo ejemplo, pues, el Señor Jesucristo, ¿no? Y en todo deberíamos estar viendo al Señor Jesucristo, ¿no?
Segunda Timoteo 1:11 dice, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Entonces él se reconoce, ¿no? Predicador, apóstol y maestro de los gentiles, hermanos. Nos dice aquí también, Cristo está siempre presente en su tarea como predicador y maestro. En resumen, Pablo es un apóstol de Jesús, quien es no solo el centro del apostolado de Pablo, sino de su vida, pues, de su vida. Él es el Pablo, pues, el que dice, ¿no? Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. O sea, para él todo es Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque él con todos sus doctorados, diremos así, ¿no? Con esa palabra que tuvo como el mejor de los judíos era el pueblo de Dios, pues hermanos, encargados de la palabra. Dios les ha dado la palabra, la Biblia les ha dado a ellos, que lo cuiden. Y ahí están los escribas, palabra por palabra, ¿no? Ahí está el Antiguo Testamento, que es la base de la Biblia, pues, ¿no? Y pues era lo máximo Pablo, pues, en todo eso, ¿no? Entonces, él, pero después se da cuenta de que realmente pues había que ser discípulo de Jesús, ¿no? De Jesús, siervo, apóstol de Jesús, ¿no? Pablo es un apóstol de Jesús, quien es no solo el centro del apostolado de Pablo, ¿no? Entonces él no cambia. Para el judío hablar de Jesús es una aberración. No, uy, se pueden molestar. No, ellos, si tú hablas de Jesús con judíos, no, no, ellos ni siquiera ya sabrán ahora quién es Jesús. Nada que ver con el Nuevo Testamento para ellos. Si no, de su vida dice no, pero Pablo pues llega a ser apóstol de Jesús, pues, y eso es lo que debemos ser. Los pensamientos y sentimientos del apóstol estaban llenos de la presencia de Jesús. Prueba de ello es que se refiere a él repetidamente en la introducción y en la sección de acción de gracias de Primera de Corintios. 9 veces, en 9 versículos, hermanos, Pablo amaba tanto a Jesús que no podía dejar de pensar y hablar de él. Entonces, para hacer así, hermanos, estar hablando de Jesús, pensando en él, ¿qué tenemos que hacer? Pues es sentarse así como María, pues a los pies de Jesús. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que investigar, ver toda la Biblia, todo, ¿no? Lo que está hablando de Jesús, desde Génesis hasta Apocalipsis. Eso es lo que dice, escudriñar las escrituras porque a vosotros parece que allí tenéis la vida, porque ellas son las que dan testimonio de mí, toda la Biblia, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. ¿De quién está hablando? De Jesús. Hay que investigar, hay que estudiar, escudriñar la palabra del Señor, ¿no? Y también tenemos espíritu de profecía para profundizar. Quería compartir a Jesús con aquellos que estaban bajo su cuidado, ¿no? Quería compartir a Jesús, ¿cómo? Quería compartir a Jesús, ¿no? O sea, dar a conocer acerca del Evangelio de Jesús con aquellos que estaban bajo su cuidado para que la vida de ellos también estuviera centrada en Cristo Jesús. Claro, si yo voy a dar a conocer, por decir acerca de que alguien le conozca, por decir, con alguien que es un hermano de repente que quieren que conozcan o quieren que conozca a uno de mis familiares o alguien, y quiero, ¿no? Transmitir eso que lo conozco. Hablo pues de esa persona, ¿no? Y sabes, mira, tengo un amigo tal, 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 mira, sabe hacer tal, tal, tal cosa. Y la persona que me está escuchando seguramente dice, oye, preséntame, pues hazme conocer a esa persona, ¿no? Yo quiero que me ayuden esto, aquello. Pero Pablo hablaba de quién, de Cristo. Mira, yo conozco a Cristo y así, 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 así. Entonces la gente pues dice, yo quiero conocer a Cristo, hazme conocer. Eso es lo que está diciendo en el comentario. Mientras que él fue llamado a ser apóstol, ellos fueron llamados a ser fieles seguidores de Jesús en cualquier tarea a la que el Señor los llamara, cualquier tarea que los llamara. Pablo fue llamado a ser apóstol. ¿Cuál es tu llamado y cómo sabes que lo es? Miren, Pablo fue llamado a ser apóstol. La pregunta es para nosotros. ¿Cuál es tu llamado? A ver, algún hermano, a ver, para concluir ya, ¿cuál es tu llamado, hermano, hermana? ¿Y cómo sabes que lo es ese llamado? A ver, lo que podamos decir, digan hermanos. Si crees que no tienes ningún
llamado, de repente uno dice, no, pero a mí no me ha llamado, pues decir de repente, ¿qué podría estar fallando en tu experiencia con Dios? A ver, hermanos, para concluir, para despedirnos ya. A ver, ¿alguien puede responder eso? Pablo está diciendo, ¿no es cierto?, que él ha sido llamado por Jesucristo. Sí, se le ha presentado incluso llamado por Dios para ser Hermano apóstol. Justo, A ver, hermana, por favor, a ver, ¿qué eh, dice? ¿Cómo respondemos a la pregunta? sí, bueno, en lo personal, mi llamado es primero entregarme cada día al Señor porque soy débil, porque soy pecadora y porque Él tiene un propósito para mi vida. Y ese propósito lo puede cumplir solamente si yo le entrego mi corazón. Y lo demás viene por añadidura, los frutos del Espíritu, el dar testimonio a las demás personas de lo que Cristo ha hecho por mí. Amén, amén, hermana. Muy bien, gracias, hermana, por su participación. ¿Qué dices tú, hermano, que estás en esta sala? ¿Cuál es tu llamado? ¿Y cómo sabes que lo es? ¿Cómo sabes que lo es? Y si crees que no tienes un llamado, ¿qué podría estar fallando en tu experiencia con Dios? A ver, ¿qué dicen, hermanos? Ale. Hermano, buenos Hermano días, Gusto, hermano. A ver, hay una Bueno, hermana y después tu hermano Marcelina. A ver, la hermanita primero, a ver. Hermana, a ver, participa. buenos días, hermanos. A pesar que somos pecadores, yo no me creo digno, pero me humillo ante Dios, como decía ayer con los hermanos, conversando, intercambiando ideas. Quería, por mi situación, quería cerrarme, alabar a Dios en mi cuarto, cerrarme, apartarme, pero así convaleciente me fui a la iglesia, un puerto. Me siento muy cansado. Entonces compartimos con los jóvenes y me siento así. Hermana, ¿por qué no hablas de cómo te sientes? Perdón, esté bien. Deja tu orgullo y mm, pide, pide que te ayuden en oración. ¿Cómo se enteran? No lo sé. Sí, eso es lo que hago. Pero yo me siento bien porque cuando voy al hospital hay personas más enfermas que yo y Dios me llama. Ahí estoy, apoyando, accidentados, bien, llorando, gritando. Y ese es yo entendí que ese es mi don. Cuando hay alguna persona que necesita, me voy, dejo de trabajar, me voy a apoyarles. ¿Por qué? Porque el Señor me llama, a pesar de que yo no quisiera, no quisiera. Ah, que necesito dinero, tengo deudas, sabía que estoy pagando, ya terminando, gracias a Dios, pero se me presenta algo y me olvido de todo y ahí estoy. Y digo, Señor, he hecho bien, yo creo, según mi concepto, ¿no? Humano, porque tú me has llamado, Dios, y he servido en ese momento. Dios nos llama de diferentes maneras y hablamos, lo que hay veces ni pensamos. Después, cuando todo ha acabado, esas son siempre varias veces y muchas veces que me pasa en cuanto a salud. Siempre hablamos de Dios, siempre del testimonio que yo tengo, que vivo, que no soy digna quizás de llamarme hija de Dios por todo lo que comete errores en cada momento. Y le digo, pero yo me creo hija de Dios por este sentido de que caigo todo, pero ahí está el milagro, ahí está su mano, me llama. Y así convaleciente yo no me suelto de su mano, ¿no? Y si Dios me llama para servir a otros, heme aquí, Señor, ¿no? Y dejando de lado todo y predicar la palabra de Dios, dar la palabra de aliento. Y ay, Señor, como muchas gracias, gracias. Y
Y yo del hospital resulto salir sana, más sana que de lo que estaba ahí, yendo de repente casi moribunda, ¿no? Y ahí nos llama el Señor, a pesar de cómo nos encontremos siempre. Y debemos estar prestos para decir, heme aquí, Señor. Y yo sí tengo un mal, de repente ese maligno que dicen, pero no me estoy arrastrando, muriendo todavía, pues tengo unos dolores, sí, pero hay gente que necesita más que nosotros. Y ahí debemos estar, hermano. Muy bien, hermana Flor, así pues, hermana, así como dice nuestra hermana, tal vez, como dice, agócense, alégrense incluso por vuestra debilidad. Pablo tendría esos mismos problemas. Entonces Dios le dice, bástate mi gracia, mi poder se manifiesta en tu debilidad. O sea, tú sigue haciendo las cosas hasta el día que te dé vida. Así que tú cree todas las promesas para ti, ¿no? Pero tú sigue adelante, ¿no? Pero lo más importante es que no importa descansar hoy o mañana, pero la vida eterna tienes, ¿no? Tú sigue, tú eres mi hija, y tú, yo te he llamado a ti, ¿no? Y así pues, no, hermanos, ¿no? Porque veamos pues los ejemplos, ¿no? De mujeres que han estado en el mundo, pero a los pies de Jesús como María, pues ha escogido lo mejor, servir al Señor. Bendiciones, hermana. Ahora, hermano Marcelino, ibas a participar. Buenos días, hermanos, con todos. Bueno, Jesús nos dejó un lindo llamado. Mateo 28 dice, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. Y da una orden a sus discípulos. Id y predicad el evangelio a toda nación, tribu, pueblo y lengua, enseñándoles todas las cosas que yo os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Si alguien lee esto y no lo hace carne, no lo obedece, entonces no es discípulo, no es apóstol, no es llamado. Pero si nosotros al pie de la letra obedecemos, entonces el Señor nos usa como un instrumento de justicia en sus manos. Y la iglesia de este último tiempo, la Odisea, cumple con estos tres requisitos: enseñar, predicar y sanar. Hace 30 años estaba en la iglesia de Pardo, en la iglesia central. Y entre los hermanos los vi a mi profesora de hace 30 años, imagínense. Y, y yo estoy recordando cuando era niño de 8 años, 10 años, Ruth Puma, ella ya sería ya abuela, sus nietos ya tenían un colegio adventista. ¿Por qué? En Cusco hay un colegio cristiano y allí convergen todos los credos, testigos de Jehová, evangélica, maranata, eh, todos llevan a sus hijos a un lugar cristiano. Y estos hijos van ganando a sus padres para Cristo. Y allí me gocé de haberlo encontrado a mi profesor estoy hablando de hace de 60 años. Entonces, Dios es un Dios que no falla. Se ha diseñado de ese modo para que su pueblo predicara, ¿no es cierto?, el mensaje de Dios. Lo va a hacer y lo va a terminar. Con usted o sin usted, la obra de Dios se va a hacer. Ojalá que sea con usted y conmigo también. Pero depende absolutamente de nosotros el escuchar la voz de Jesús y obedecerlo. Yo me maravillo de las cosas que suceden. En la mañana me levanto tempranito, dedico siempre 2 horas diarias. Desde las 4:30 ya el Señor me hace despertar. Solito, inmediatamente mis ojitos se abren. Agradezco a mi Señor. Le digo, Señor, dame la fortaleza necesaria
para elegir las cosas que tengo. No digo que estoy haciendo perfecto, no digo que soy alguien que está haciendo... No, me equivoco muchas veces. A veces me quedo dormido, a veces hierro. A veces las personas a quienes no los he compartido me están llamando o me están escribiendo. Me faltó esto, aquello. Hoy día no me enviaste, hermano. No hay pancito, no hay maná para hoy, hermanito. Entonces, a veces me equivoco porque soy humano. Tengo que reconocer cada día de que dependo del Espíritu de Dios. Dependo de Dios que me esté despertando a cada nada. Por algo dice, el justo cae 7 veces, pero se levanta 7 veces. El hecho de que nos equivocamos no quiere decir que ya estamos perdidos, ya no servimos para nada. No, todo lo contrario. Jesús nos levanta y nos dice, aprended de mí, llevad mi yugo, y mi yugo es ligera mi carga. Aprended de mí que soy manso y humilde. Miremos a Jesús. Cuando miramos a los hombres, ya estamos perdidos. Pero si miramos a Jesús, entonces vamos a cumplir la tarea de llevar el mensaje de Dios a otras personas. Subí ayer al colectivo que me lleva como en 10 minutos más llegar a la... Desde que subí empecé a hablarle de Jesús. Cuando llegamos, ¿y dónde está por aquí la iglesia? Acá está, ya llegamos. Mira, allí está. No lo había visto porque recién hace 2 meses estábamos reuniéndonos allí en un lugar propio. Que Dios los bendiga, hermano. Muy bien, gracias, hermano Marcelino, hermana Flora, ¿no? Como dice la palabra del Señor, muchos son los llamados, tú eres llamado, ¿no? Todos somos llamados, todo el mundo es llamado, pero pocos los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos? Pues no. Los escogidos son los que abren pues su corazón al Señor, ¿no? Para que el Señor dirija su vida. Y veamos el caso de Pedro. Pedro, por ejemplo, Pedro es el ejemplo, ¿no? Siendo ya discípulo del Señor, llamado también por el Señor, así como Judas también llamado por el Señor. Entonces, ¿qué pasó con Pedro? Pedro lo negó al Señor Jesucristo, ¿no? Por su humanidad, como dice Mano Marcelino, ¿no? Por la humanidad uno puede hasta negar al Señor Jesús, ¿no? En ciertas circunstancias, como Pedro. Pero el Señor conoce tu corazón. Él sabe que eres sincero, que tú le amas al Señor. Y pero por eso Jesús sigue buscándole, lo busca hasta el final, dice a María, creo que a una de las hermanas le dice, anda, búscalo a Pedro y dile que nos vamos a encontrar allá. Pedro estaría avergonzado porque lo ha negado. Tal vez tú en esta mañana también te podemos estar así avergonzados porque le hemos fallado a Dios con algo. Pero Dios te ama, te quiere y a través de esta sala te llama para que te levantes, ¿no? Y el Señor te pregunta, ¿no? De repente, hermano, tal cual que está aquí en la sala, te dice, ¿me amas? Te dice, ¿no? Tú ahora le respondes, ¿no? Como Pedro seguramente. Le respondemos, Señor, yo te amo, ¿no? Y así te pregunta y uno otra vez como a Pedro, ¿no? ¿Me amas? Entonces, pastorea mis ovejas. O sea, discipula, anda, haz discípulos, habla del Evangelio para que no se pierda la gente, empezando de tu familia y así. Y yo voy a estar contigo, te voy a acompañar. Eso es lo que nos dice, ¿no? Y Hermano eso Justo, ahora, por libre albedrío, podemos decir, Señor, aquí estoy, ya voy a ir. Sí, hermana Mónica, por favor. ahí en el chat hay dos mensajes, mi hermano, si es que los puede leer. Ah, ya. Vamos a ver el chat. Dice, buenos días, hermanos. No abro micrófono porque tengo tos. Definitivamente, dice, tengo un llamado de Dios. Ya hace 11 años el Señor me rescató. Estuve, dice, fielmente congregando, congregándome en una iglesia cristiana. Pero gracias al trabajo del hermano Marcelino de enviar audios, ¿no? Qué interesante, audios que hablan sobre la verdad del sábado, el Espíritu Santo trajo convicción a mi vida y hace un par de años hablé de esta verdad con los pastores, ¿no? Con los pastores de la iglesia donde estaba. Pero al no tener yo el suficiente fundamento bíblico, acepté lo que ellos me dijeron de que eso ya no aplica, dice, ¿no? Ya no aplica hoy, hoy.
ya que el sábado es para los judíos, pero nada ni nadie puede frustrar los planes de Dios. Y el Espíritu Santo siguió trabajando, dice, siguió trabajando en mí. Y en este año tomé la decisión de salir de esa iglesia y buscar una iglesia adventista del séptimo día, ¿no? Fue una lucha muy grande, ya que el enemigo me hacía sentir que era una traidora. Además, dos de mis hijos siguen yendo a esa iglesia, ya que no están convencidos de la verdad del sábado. Estoy confiando en que, aunque parezca una mala madre por haberme salido de la iglesia, dejando a mis hijos ahí, el Señor va a traer a la verdad, así como también a mi esposo, que aún no recibe al Señor como Salvador. Amén, amén, hermanos. Hermana, tiene usted mucha razón y felicitaciones por la decisión que ha tomado, hermana. Realmente lo que usted dice, eso es cierto. Sus hijos también van a conocer la verdad y van a salir también, hermanos, ¿no? Así como usted, hermana, su esposo también va a conocer al Señor. Solamente hay que seguir confiando y Dios sabe lo que está haciendo, ¿no? Y qué bien, hermana, ¿no? Así es un discípulo, no toma decisiones así. Por eso dice el Señor que quiere ser mi discípulo, entonces deja a papá, deja a mamá, deja hijos, hasta aún niégate a ti mismo, ¿no? Pero toma tu cruz y sígueme. Eso es lo que ha hecho usted, hermana, ¿no? Que Dios lo bendiga, hermana, grandemente, pues, hermana. Qué bien nuestra hermana Perla, ¿no? Que Dios lo bendiga, hermana. Muy bien, hermana. Claro, la hermana hubiese querido que la hermana Perla pueda hacer la oración. Hermana Mónica, por favor, despídanos con una oración. Amén, mis hermanitos, vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, gracias nuevamente, Padre amado, Padre eterno, Padre de gloria, por todas tus bendiciones. Gracias por tu palabra, mi Señor, que nos anima. Gracias, mi Señor, por el llamado que hiciste a cada uno de nosotros, mi Señor, un día cuando estábamos allí en las tinieblas. Padre bendito, ayúdanos a cumplir tu voluntad. Ayúdanos a recibir tu Santo Espíritu cada día, mi Señor, para que podamos actuar conforme a tu palabra, mi Señor, conforme a ese ministerio que tú has puesto en cada uno de nosotros, que es ir y predicar a todo el mundo estas buenas nuevas de salvación, mi Señor. Te pedimos especialmente esta hora por nuestra hermana Perla, mi Señor. Dale fortaleza física, espiritual, mi Señor, para afrontar todo lo que se le venga por delante, mi Señor, porque sabemos que no es fácil la decisión que ella ha tomado. Oramos por su esposo Jesús, oramos por sus hijos también, mi Señor. Perla, Valeria, Rodrigo, Alexis, Abraham también, mi Señor, para que tú les bendigas grandemente, para que tú toques sus corazones, mi Señor. Padre bendito, porque tú los traigas con hilos de amor también hasta, hasta tus pies, mi Señor. Son buenos hijos, ellos sinceramente van a esa iglesia porque te aman, mi Señor, y te rogamos que tú también pongas esa verdad en sus corazones y ellos puedan aceptarla también, mi Señor. Te rogamos por todas nuestras familias, mi Señor, por nuestros hijos que aún no te aceptan, mi Señor, que aún no te conocen, para que también puedan llegar a tus caminos. Ayúdanos, mi Señor, en nuestro testimonio, para que podamos hablarles con amor, para que podamos enseñarles con amor, mi Señor, y no, no enojarnos, Padre, sino que seguir actuando como tú lo hacías, mi Señor, con simpatía, con amistad, con amor, Padre bendito. Mi Señor, somos tan imperfectos, nos equivocamos tanto muchas veces, mi Señor, pero aún así nos quieres usar, mi Señor. Úsanos como instrumento en tus manos. Bendice a cada familia aquí representada. Te lo rogamos, te lo suplicamos, en el dulce nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesús. Amén, amén, Padre bendito. Amén, amén, amén. Gracias, hermana Mónica. Así que nos despedimos, hermanos y Amén, hermanas. Señor. Amén. Hasta mañana, Dios mediante. ¿Dónde está nuestro, A la mi, noche, ya en la noche, ¿no, hermanos? Pero ahí lo que, el número 6, recuerden, hermanos, número 6,
nos despediremos con lo que el Señor dice, ¿no? La bendición, cómo se tiene que dar la bendición, hermanos, está en el libro de Números 6, aquí está mi papelito, ya se me olvidó. Mientras Querido busque, hermano, hermano, hermana, así es. mientras Querido busque, hermano, hermano, justo ah, esta, ya. este versículo que va a usted leer fue transmitido por La Voz de la Esperanza en 1940 por Braulio Pérez Marcio y en todos los países del mundo, en todos los idiomas. Y mucha generación hasta ahora todavía lo tiene en memoria este versículo. No debemos dejar. Muy bien, hermanos. Queridos hermanos y hermanas, en especial nuestra hermana Perla, que Jehová te bendiga, hermanita. Te guarde Jehová y haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Hermano, hermana, Jehová los levante su rostro hacia ti, hermano, hermana, y ponga en ti paz. Que Dios te bendiga, hermanos, y hasta mañana. Hasta Hasta la mañana. noche Hasta la noche. Ay, y tendremos nuestra ya. reunión